Qué rico se siente, hermano. Y era que desde que probé de esto, quiero más. Aleluya. Mire, así como está, hermano, con ese anhelo, ese deseo, abramos nuestra Sagrada Escritura ahí en Jeremías capítulo 23 y leeremos el versículo 24. Jeremías 23 y leeremos el versículo 24. Gloria al nombre de Jesús. No me puedo esconder. No me puedo esconder. Aleluya. ¿Ya lo tiene, hermano? ¿Ya lo tiene? Jeremías capítulo 23, versículo 24. Y dice así a la letra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijillos que yo no vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Ahí lo llena todo. Inclinemos nuestro rostro y dejemos que el Espíritu de Dios venga y hable a nuestra vida. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, una vez más delante de tu presencia te damos gracias por este grande privilegio que nos das de poder reunirnos una vez más, Señor, en este lugar, en gratitud por lo que tú has hecho en nuestras vidas, en gratitud por lo que tú haces y en gratitud por lo que seguirás haciendo en nosotros. Dios, en esta hora yo quiero depositar mi vida en tus manos y que tu Espíritu Santo venga y haga la convicción que tiene que hacer en mis hermanos como lo has hecho en mí. Por aquellos que nos escuchan por las redes sociales, Señor, que tú hables a sus vidas y que tú seas el guía cada día de sus vidas. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu del diablo que quiera oponerse a tu palabra, Señor, porque hay poder en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y muchísimas gracias, mi Dios. ¿Puede ocupar su lugar, hermano? No me puedo esconder. Cuando éramos niños, hace muchos años, había un juego que jugábamos en las tardes cuando se empezaba a oscurecer. Y era el juego ese de las escondidas. Si usted no lo ha jugado, no ha tenido niñez. Amén. ¿Sí se acuerda de ese juego? ¿Sí? Uno más como 4 o 5 nos acordamos. Era, si usted no sabe qué juego es, era en que se ponía un muchacho o a la que le tocaba en la pared y cerraba los ojos y contaba hasta cierto número, y mientras ella contaba o él contaba, todos salíamos esparcidos y nos escondíamos. El único que no hallaban era aquel que se iba a la casa, de chapucero, se iba a la casa y pues ya no lo hallaban, ¿no? Pero a todos se encontraban. ¿Sí? Yo recuerdo, hermano, cuando empezaron para poner el drenaje ahí enfrente de mi casa, cada familia estaba encargada de hacer la zanja, lo que era el ancho de la casa y lo profundo que estaban pidiendo. Yo pienso que estaba bien hondo, pero no sé, 6 pies, yo creo que eso es. Pero bueno, recuerdo que estaba la zanja hecha ahí en toda la calle donde estaba la casa, y muchos salíamos y pegábamos el brinco y nos metíamos debajo de la zanja. Unos se hacían bolita, otros ya estaban hechos bolita. Pero yo hacía algo yo hacía algo, como me decía el papá del pastor, traviesillo. Yo hacía algo yo me enterraba, yo me echaba a tierra para que no me hallaran. Y se metían cuando yo era el último, cuando ya no me encontraban, se metían a la zanja y se iban pisando, pues se iban buscando porque estaba oscuro. Y se iban, y hasta que me pisaban y ya me hallaban.
Entonces, en aquellos años, hermano, el jugar a eso era una diversión para nosotros. No sé, a mí me encantaba hacerlo. Pero ahora en el Señor he entendido que le conozco y he entendido que de Él no me puedo esconder. De mis amistades, de todos me escondía. Pero de Él no me puedo esconder. Mientras estudiaba, me gustó lo que dice el Salmo 139. Me encantó. Se lo voy a leer. Se lo voy a leer para que haga una reflexión. Medite un momento en él. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar, mi levantar. Tú has entendido desde lo lejos mis pensamientos. Qué tremendo eso. Qué tremendo está eso. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, no una porción, toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Por eso estamos aquí, porque puso su mano, porque siempre ha andado alrededor de nosotros. Se cumple la palabra que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si estamos hoy en este día aquí, ha sido porque Él ha puesto su mano en nosotros. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Es que es tanto su grandeza, hermano, que por más que queramos entender, estamos limitados a entender la grandeza de Dios. Estamos limitados a entender cómo es que está Él en cada uno de nosotros. Estamos tan encerrados que no podemos entender cómo es que Él escucha la oración de cada uno de nosotros, y estamos en diferente lugar y Él está atento a cada una de las peticiones que nosotros traigamos delante de Él. Si fuere a lo más profundo, dice la Biblia, ahí estás. Si me voy a lo alto, ahí estás. Entonces, para Él, nosotros no podemos escondernos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si al Seol hiciere menstrado, ahí estás tú. Si me tomare las alas de alba y habitar el extremo de la mar, ahí estás tú. No importa donde usted y yo queramos esconder, Él lo va a ver. No importa lo por más secreto que usted piense o haga las cosas, Él está presente. Siempre a través de la Biblia, usted y yo, si la escudriñamos, vamos a poder entender que Dios siempre ha querido tener comunicación con nosotros. Es tan grande el amor que Él tiene que no importa lo malo que nosotros hagamos, siempre y cuando nos demos cuenta de lo que estamos haciendo, Él va a estar tratando con nuestra vida. Y aún, aunque no queramos, Él va a seguir tratando con nosotros. ¿Por qué?
Porque somos escogidos, somos elegidos, somos llamados por Él para sus obras. ¿Estamos bien o no estamos bien? Yo me entiendo re bien. No sé si usted me entienda a mí. Vayamos allá al Génesis capítulo 3. Ahí en el capítulo 3 de Génesis nos habla de un suceso de los primeros que trataron de esconderse de Dios. En la creación de este mundo, cuenta la Biblia de que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero también dice que el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de ella. Dios ya estaba presente. Dios sabía qué era lo que estaba aconteciendo en este lugar. Dios sabía qué era lo necesario para que hubiera algo viviente en este mundo. La ciencia se ha encargado de querer traer sus estudios y traer sus enseñanzas que son más difíciles de entender que Dios creó este mundo. Es tan sencillo, tan sencillo. Hace tiempo hablábamos, yo y mi esposa y Samantha, y me acordaba yo, no sé si usted se acuerde de aquel comercial que hacían en Radio Manantial, de los teólogos, y que decía: a ver, usted lea Juan 3:16. Y lo lee el hermano, porque de tal manera amó Dios el mundo. Y lo le dice: ahora deme la explicación de Juan 3:16. Y le dice: pues de tal manera Dios nos amó. No, pero dígame lo que está ahí oculto. No hay nada oculto en la palabra. Todo está para que usted y yo la entendamos. No hay nada oculto. Es tan sencilla, tan sencilla. Y si alguien no la entiende, dice la misma Biblia, dice: demándelo. Entonces no hay nada escondido en esta palabra. No hay nada escondido. Y así sucesivamente usted puede encontrar cómo fue la creación de este mundo, qué sucedió, qué órdenes dio Dios y de qué manera el humano vino a tener presencia en este lugar. Usted y yo hemos podido estudiar y lo hemos entendido de que cuando se creó las aves, dio la palabra. Cuando se creó los peces, dio la palabra. Pero cuando fue a la creación del humano, dice la Biblia que utilizó ¿qué? Sus manos. Una creación especial. Por eso es que a través de la Biblia Dios siempre ha querido tener una comunicación con nosotros. Dios siempre ha querido tener algo que ver en nuestro diario caminar. Amén. Y veamos, llegamos ahí al capítulo 3, donde encuentra una enseñanza de lo que puede suceder cuando usted y yo desobedecemos al mandato de Dios. Amén. Mire, la Biblia habla de que cuando Dios crió a Adán y Eva, hubo un mandato bien especial. Un mandato bien especial. A mí me agrada pensar, hermano, meditar cómo ellos platicaban con Dios. Cómo escuchaban su voz. Cómo venía Él y se presentaba delante de ellos por medio de aquella voz que les hablaba. No sé si puedo pensar de esta manera, pero se lo voy a decir. Ya ve como nosotros como padres que somos, hay días en que le decimos a nuestros hijos: ¿ya te bañaste? ¿Sí? ¿No te has bañado? ¿Sí? Quiero pensar, hermano, que Dios llegaba y platicaba con Adán y le decía: oye, ¿no te has dado un chapuzón? Ya hueles.
No sé, esos son los pensamientos del hermano Daniel. Quiero pensar que llegaba Dios y platicaba con ellos y les preguntaba: ¿ya probaron las uvas? Y Adán: no, están muy verdes. No, es que estas son de ese color, te las puedes comer. ¿Cómo les enseñaba? Sí, como nosotros les enseñamos a nuestros hijos, que agarramos tiempo para decirles: mira, ten cuidado, no te vayas a quemar en la estufa. Mira, de esta manera se hace la sopa aguada, nomás le echas mucha agua y ya le echaste aguada. O de esta manera haces el arroz. No sé, hermano, no sé. Ese es mi pensamiento. Pero había una comunicación, había una reverencia entre Adán hacia Dios. Porque quiero pensar yo que cada vez que Dios se presentaba ante Adán, le hablaba por su nombre. Y Adán contestaba: aquí estoy. No sé, espérame, ahí voy, me estoy tomando un café. No sé. Son ideas que se me vienen a la mente en meditar en cómo había una comunicación. Cómo Adán sabía quién era su creador. Cómo Eva respetaba, me imagino yo a Eva bien sumisa, ahí sentada al lado de Adán. O tal vez iba a cortar un durazno para traérselo para que platicara a gusto con Dios. No sé. No sé si Adán le decía: vente para acá, mira, Dios quiere platicar con nosotros. No sé. Son imaginaciones que yo tengo. Pero dice la Biblia, eso que le acabo de decir no dice eso. Aquí lo que lo va a decir esto sí. Dice la Biblia que Eva tuvo una plática. Y esa plática no fue muy agradable. Porque dice la Biblia que se acercó la serpiente y le dice: con que Dios te ha dicho que de ahí no puedes comer. Y esa plática no fue muy agradable, porque entró la desobediencia de Eva hacia Dios. Dice la Biblia que el fruto de ese árbol era codicioso, era agradable, llamaba la atención. No es una manzana, no dice que era un fruto. Convenció a Eva, Eva lo probó. Y yo quiero pensar que Adán, porque soy hombre, quiero pensar que Adán estaba descuidado. Yo creo que estaba viendo cómo estaba creciendo los higos, no sé, descuidado viendo los árboles frutales. Y llegó Eva y le dio de comer. Ayer en la tarde, hermano, estábamos ahí en casa y yo estaba disfrutando de un espagueti que hice. Me lo estaba comiendo bien a gusto. Se acerca mi esposa y así por detrás me dio un dulce. Híjole, amargoso. Amargoso. Ella sabe que no. Llegó y me lo dio y en cuanto lo probé, lo eché para afuera. Yo quiero imaginar, hermano, que así estaba Adán. Entretenido, a lo mejor comiendo algo, a lo mejor meditando en algo, y llegó y le dio de ese fruto. Dice la Biblia que en cuanto ellos lo probaron, sucedieron 3 cosas en su vida. 3 cosas. Fue culpa, vergüenza y desobediencia. 3 cosas que ellos nunca habían experimentado: culpa, vergüenza, miedo. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto?
Porque hay un versículo que dice que se miraron desnudos y para pronto se cubrieron, hicieron vestimenta con hojas de higo, porque sintieron vergüenza al verse desnudos. ¿A dónde lo quiero llevar? A que el pecado nos aleja y nos da vergüenza y nos sentimos culpables y nos da miedo de que seamos descubiertos. Como que eso no le gustó. ¿Por qué le digo? Porque después de que ellos se taparon, y me imagino yo que no volteaban ni a verse, pero de repente vino una voz que ya la conocían, ya sabían quién era el que estaba llegando ahí, y empezó a hablarles, y dice la Biblia que se escondieron, trataron de ocultar la desobediencia que tenían. Le pregunta a Dios: ¿dónde has estado? ¿Dónde estás? ¿Dónde andas? ¿Qué andas haciendo? Bueno, eso ya son los míos. ¿Qué andas haciendo? Viene Adán y le dice: es que oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Miedo, sintió vergüenza, se sintió culpable de que había desobedecido un solo mandato que Dios les había dado. Donde me llama la atención es que dice que se escondió. Mas sin embargo, Dios le siguió hablando. Dios ya sabía. ¿Usted cree que Dios no sabía lo que estaba sucediendo? Claro que sí. Pero Dios quiere que usted y yo confesemos el error o lo que estamos haciendo mal delante de Él. Él ya lo sabe. Él está consciente de que somos humanos y de que cometemos errores. Pero el pecado, el error de nosotros hace que nos escondamos, que tratemos de que no nos mire. Yo me podré esconder de usted porque lo hice cuando jugaba a las escondidas y sabía cómo esconderme, pero de Dios nunca nos podremos esconder. Él todo lo sabe, Él todo lo escudriña, pero Él quiere que usted y yo salgamos a frente. Entendamos que hemos cometido un error, que no nos escondamos. La Biblia dice que si alguno de vosotros pequeños pecare, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Para eso se nos ha enseñado a orar. Para eso se nos ha enseñado a pedirle a Dios perdón. Ahora, cuando ya tienen esa plática y le dice: tuve miedo, oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Y luego le dice: porque estaba desnudo, me sentí desnudo, estaba desnudo. Ahí le está diciendo: ya cometí el error, ya tengo desobediencia, ya no te estoy haciendo caso. Y luego empieza la culpa. ¿Por qué? Porque Adán le echa la culpa a la mujer. Algunos de nosotros tal vez estamos un poco enojados con Adán por haber caído, por no haberse fijado qué es lo que estaba haciendo. Pero tal vez algunos de nosotros estamos enojados con Eva. ¿Por qué? Porque fue y le dio del fruto. Pero la mayoría de nosotros, yo creo que estamos enojados o sentidos con Satanás porque él fue el que empezó todo. Y por culpa de él no podemos estar en la presencia siempre, no podemos estar en el Edén, no podemos estar disfrutando una eternidad, porque usted sabía que este cuerpo fue hecho para vivir una eternidad.
pero por medio de la desobediencia entró la muerte. Por un hombre, dice la Biblia, por un hombre entró el pecado, pero por un hombre entró la salvación de la humanidad. Amén. Bueno, empieza la culpa. Empiezan a culparse el uno al otro, como aquí lo hacemos a veces nosotros. Como lo hacemos en casa. ¿Por qué no has lavado los trastes? Oh, porque Samantha no puso el agua. ¿Por qué no has lavado los trastes? Oh, porque Nazaret no le ha echado el jabón. O sea, siempre tenemos que culpar a alguien. Y no somos nosotros los que tomamos nuestra responsabilidad de lo malo, de lo que estamos haciendo delante de la presencia de Dios. Así somos los humanos. Siempre hallamos que alguien más tiene la culpa. Menos. Cuando mi esposa me dice, ¿por qué se quebró eso? No fui yo. Estoy hablando de mi hogar porque conozco solamente mi hogar, pero usted que conoce su hogar, pues usted sabe quién se echa la culpa aquí. Siempre, hermanos, siempre queremos que los demás tengan la culpa y nosotros nunca. Desde el principio de la creación, desde el principio de la desobediencia del hombre, del humano, siempre alguien más tiene la culpa menos nosotros. Ese es el error más grande que hay en nosotros. Ese es el error más grande que cometemos, de siempre echarle la culpa a los demás y no queremos tomar nuestra responsabilidad. Por eso es que siempre andamos escondiéndonos de las cosas de Dios. Por eso es que siempre tratamos de hacer las cosas que nadie me mire, cuando la Biblia a mí me enseña que Dios está presente en todo lugar. ¿Se pudo esconder? No. ¿Se pudieron esconder? No. ¿Se pudo esconder la víbora o la serpiente de Dios? No. ¿Por qué cuando confesaron y se echaron la culpa uno al otro, Dios se fue directamente con el causante del problema? Y a la serpiente le dijo que vivirá el resto de su vida, se arrastrará y comerá del polvo. Y luego ya a la mujer le dio su castigo. Y luego ya Adán le dio su castigo. ¿Por qué Dios no los perdonó? ¿Se ha hecho esa pregunta? Porque Dios no es como usted y como yo. Cuando nos hacen enojar nuestros niños, vas a ver. Y ahorita llegando a la casa vas a ver. Llegamos a la casa y no vieron. Dios es un Dios correcto y recto. Las cosas que Dios hace, las hace para no castigarnos, sino para que entendamos que estamos mal delante de Él y necesitamos volver una vez más a donde Él quiere que nosotros estemos. Por eso es que Dios no lo perdonó. Por eso es que Dios los expulsó de ese lugar. Y Adán le dijo que trabajaría. ¿Para qué? Para poder sostener y comer. Por eso es que trabajamos. Pues trabajamos, ¿ah? Por eso es que trabajamos. Por eso es que tenemos que trabajar. Por la desobediencia. Y no importa donde usted y yo tratemos de escondernos, Dios está presente. Mire, usted y yo nos podemos esconder del pastor. Usted y yo podemos venir con la máscara del santo a la iglesia y representar el cristiano más perfecto del mundo. ¿Cómo se siente? Bendecido. ¿Cómo anda? Bendecido. Pase a predicar. No. Podemos escondernos, podemos tratar de ser una persona que no somos en la iglesia y en la casa somos diferentes.
Pero ante la presencia de Dios nunca vamos a poder escondernos. Cada una de las desobediencias que hay en nuestra vida trae consecuencia. Y la consecuencia de Adán y Eva fue que fueron expulsados del lugar maravilloso. De un lugar donde, oiga, no sé, quiero imaginarme a veces que Adán se acostaba debajo de un árbol y de un árbol de granadas. ¿Ya ve cómo cuelgan las ramas de las granadas? Quiero pensar que en ese lugar se acostaba Adán ahí en la sombrita y nomás le hacía así. Y luego no había corta uñas, no se cortaba las uñas. Le metía las uñas y abría la granada. No sé. Era un lugar hermoso. Era un lugar donde no necesitaban aires acondicionados. Donde la brisa y la presencia de Dios estaba siempre ahí. Era un lugar hermoso. Bueno, desobedecieron, sintieron miedo, se sintieron culpables, confesaron, pero hay consecuencias. Son expulsados. Le estoy hablando de personas que platicaron con Dios. No le estoy hablando de personas que no han conocido a Dios. Estoy hablándole de personas que tuvieron un encuentro con Dios. Estoy hablándole a la iglesia. Amén. A la iglesia, gente que conoce la palabra, gente que sabe que hay reglas, que Dios tiene mandatos para poder estar nosotros bien en su presencia. Y el problema más grande que tenemos los humanos es de que desobedecemos. Somos desobedientes. Por un momento somos los hombres más educados, somos los hombres más obedientes, pero llega el tiempo en que se nos empieza a olvidar el por cuál y por qué hemos sido llamados. Hay otro personaje que también trató de esconderse de Dios. Vayamos a Jonás. Vayamos a Jonás. Ese Jonasito, híjole. Otra vez más, Dios platicaba con Jonás. Dios hablaba con Jonás. En este tiempo, Dios habla con el pastor. En este tiempo, Dios habla con los Juanes. Sí, Dios habla con los Juanes. En este tiempo Dios habla con los líderes de la iglesia. En este tiempo Dios habla con los predicadores de la iglesia. Y también en este tiempo Dios habla con los miembros de la iglesia. Porque la Biblia dice que Él es el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. No ha cambiado. Si en el Antiguo Testamento Dios hablaba con alguien, en el Nuevo Testamento Dios vino a hablar con alguien. En este tiempo el Espíritu de Dios quiere hablar con alguien. Yo dije, cuando diga Dios, el Espíritu Santo quiere hablar con, y yo pensé que iban a decir, yo hermano, conmigo. Eso pensé yo que iban a hacer. Bueno, viene Dios y platica con Jonás y le dice, es necesario, bueno, mis palabras, le dice, es necesario que te vayas a Nínive, porque lo que están haciendo ha llegado ante mi presencia y necesito que vayas y pregones, que vayas y les hables, que vayas y les digas qué es lo que viene hacia ellos si no se arrepienten. Y aquí en la iglesia, no, en otras iglesias, aquí no hay Jonases. No, también aquí hay. Dice la Biblia que Jonás se levanta. Bueno,
le voy a poner yo mejor. Dice Daniel que Jonás se levanta, se lava la cara, agarra una rama del árbol y se lava los dientes. Y bien obediente se va a predicar a Nínive. Eso dice Daniel. Pero la Biblia dice que se levantó y se fue y buscó para ver a dónde iban a salir las naves, los barcos o en lo que se movían en aquellos años. Y en lugar de salir rumbo hacia el oeste, se fue al este. En lugar de irse al norte, se fue al sur. En lugar de ir al este, se fue al oeste. O sea, se fue en sentido contrario. Y dice la Biblia que lo hizo para esconderse de Dios, para retirarse de la presencia de Dios. Ya había desobediencia en este hombre. ¿Cuántas veces a la iglesia vengo a hablarle? ¿Cuántas veces no sentimos de Dios hacer algo y hacemos lo positivo? El mismo apóstol Pablo dijo, sabiendo hacer lo bueno, hago lo malo. Todos somos y estamos para hacer las cosas equivocadas. Es nuestra naturaleza. Dios nos entiende, Dios conoce que siempre hay necedad de nosotros y hacemos lo contrario de lo que estamos sintiendo hacer por Dios. Por la desobediencia de Jonás, dice la Biblia que se sube al barco, ingrato, se acuesta a dormir. Dice la Biblia que se fue hasta allá, hasta lo más bajo, se fue a descansar. Y estando él ahí, dice la Biblia que Dios levantó una grande tormenta. No es porque casualidad, no dice que Dios. Ahora, Dios hace esta tormenta para llamar la atención de Jonás. Pero Jonás se encontraba allá, despreocupado del llamamiento, despreocupado del mandato que Dios le había dado. Bueno, cuando fue niño, ¿no lo mandaron por las tortillas y se fue y compró unos chocolates? ¿Sí? Si no lo hizo, no tuvo infancia. Porque se nos olvidan las cosas. Mire, yo voy a la tienda y me dice mi esposa, necesito esto, y le digo, mándame un texto. Y de todas maneras no traigo lo que me pide. Se me olvida. O digo, ya lo llevo aquí y no lo traigo ahí. Es que así somos. No ponemos atención a las cosas importantes. No ponemos atención a las cosas importantes. Y las cosas de Dios son bien importantes. Lo que Dios nos dice que hagamos es bien importante. Mire, Jonás tuvo la fechoría, tuvo el error que cometió de que alguien más estuviera en peligro. De que alguien más sufriera las consecuencias de la desobediencia de él. En el hogar, nosotros como cristianos, el error que nosotros cometemos no nomás es para nosotros las consecuencias, sino las consecuencias para los que viven con nosotros. ¿Qué sucede en un divorcio? ¿Qué sucede en un divorcio? ¿O nomás el esposo y el matrimonio, nomás ellos sufren? No, los hijos llevan todo, los familiares llevan todo. ¿Por qué?
Porque como humanos que somos, siempre tratamos, o hay un cariño de nosotros hacia la nuera, hacia el yerno, hacia todo mundo, hacia verlos juntos todo el tiempo, a verlos cómo pelean, ¿no? A ver cómo se llevan, ¿sí me entiende? O sea, como humanos que somos, hay ese cariño que hay entre nosotros. Pero cuando hay un divorcio, no nomás los que se están divorciando están llevando todo, sino los que están alrededor de ellos. Y era lo que estaba aconteciendo con Jonás. Jonás no había medido las consecuencias de la desobediencia de él. No las había medido. ¿Por qué no las había medido? Porque fue y se acostó. No iba preocupado del llamamiento o de lo que Dios le había dicho. Trató de esconderse de Dios, pero Dios siempre ha querido tener una comunicación con nosotros. Dios siempre ha querido que usted y yo le obedezcamos. Dios siempre ha querido que usted y yo seamos atentos y le tomemos importancia a lo que Él nos está diciendo que hagamos. Ahora, no nomás a los que iban con Él en el barco. ¿Qué de Nínive, una nación completa? ¿Qué de Nínive, de una nación completa? Dios le ha dado el llamamiento a usted que predique y no lo ha hecho. ¿Qué de aquellas almas que se están perdiendo porque usted ha tenido la oportunidad de hablarles y no lo ha hecho? Hijo, yo dije, van a gritar los hermanos y van a querer predicar. Nuestra desobediencia traerá consecuencias a nuestra vida. ¿Qué sucedió? Se levanta aquella tempestad, aquellos hombres están preocupados y luego vienen y lo encuentran descansando el muchacho. No sé si había cocas en aquel entonces ahí al lado de él, unas papitas, no sé. Y vienen y lo despiertan, dice la Biblia, y hablan y platican con él y le dicen, oye, pues estamos por morirnos. Y reconoce y dice, soy yo. ¿Se fija que sucedió lo mismo con Adán y Eva? Reconocieron, se sintieron culpables por lo que estaba sucediendo y confesaron que habían cometido el error. Y dice la Biblia que Dios preparó un grande pez, no una ballena, no dice era una ballena, dice que era un pez grande que se lo tragó. ¿Qué consecuencias tuvo ahí? Que 3 días tuvo que estarse en el vientre o en el estómago del pez para poder reconocer y entender que había cometido el error más grande de su vida. Y cuando lo confiesa, dice la Biblia que el pez vino y lo aventó. ¿Qué sucede? Que sale corriendo y se va y predica y luego dice el por qué no quería hacerlo. Así somos nosotros, hermano. No queremos que los demás sean bendecidos. Tenemos envidia. Sentimos coraje porque era lo que él tenía. Él tenía envidia porque le dice a Dios, es que yo sabía que si iba y les predicaba, tú los ibas a perdonar y ellos iban a ser bendecidos. A veces nosotros tomamos esa misma actitud de que sentimos el de hablarle a alguien de Dios y nos quedamos callados. Queremos esconder que somos cristianos. Había un pastor, el hermano Luis Piñón, cuando predicaba decía el hermano que a veces nosotros los cristianos tratamos de escondernos en la iglesia, nomás aquí nos decimos ser hermanos, pero en la calle no. Decía el hermano, como cuando andamos en la tienda y nos gritan, Dios le bendiga, hermano. Muchos decimos, no, aquí no, más allá. Eso decía el hermano, eso nos predicaba el hermano, que muchos tratábamos de escondernos. Que muchos cuando estábamos en el trabajo queríamos escondernos y empezábamos a comer en lugar de darle gracias a Dios por los alimentos. Hasta ahí
nos escondemos de la presencia de Dios. Hasta ahí queremos meternos debajo de la mesa. Había una joven que decía, no, yo siempre oro en la cafetería, en la iglesia, en la escuela. Yo siempre oro por los alimentos. Y pues todos nos creíamos. Y un día le preguntaron, oye, ¿y cómo es que lo haces? ¿No te da vergüenza? No, no me da vergüenza. Pues gloria a Dios, mira tu hermanita. Pero ¿cómo lo haces? Dice, tiro la cuchara para abajo de la mesa y ya cuando me agacho, dice, ahí es cuando le doy gracias a Dios. Así somos muchos, hermanos. Tratamos de escondernos. Va a haber consecuencias. Y las consecuencias son castigo, corrección. Y cuando llega la corrección a nuestra vida, oiga, es dolorosa. Imagínense, 3 días sin bañarse. ¿A qué le huelerá el estómago a un pez? ¿Sí? A veces es tanto el pecado que agarramos que tratamos de esconder lo que ya olemos feo y no nos hemos dado cuenta. Le decía yo al hermano Juan, vieras que traigo muchas ganas. Se lo voy a decir porque no creo que lo vaya a predicar. Traigo muchas ganas. Aunque se enoje mi esposa, dije, pero quiero rayar una camiseta blanca, ensuciarla, marcarla, que se mire fea, ponérmela y luego ponerme una camisa encima de ella limpia y luego tratar de ponerme un saco, pero me voy a derretir. Dije, mejor el saco no. Y venir y predicarle de que somos diferentes, de que podemos demostrar que somos cristianos de a de veras, porque los demás no nos pueden ver, pero Dios sí mira el interior que hay en nuestro corazón. Dije, y mientras estaba predicando, le dije al hermano, y mientras estaba predicando, hacerles un show ahí, empezar a quitarme la camiseta, hasta quedarme en lo interior, que en realidad está mi corazón sucio, porque he tratado de esconderme de la presencia de Dios, porque me he escondido de los hermanos, pero de Dios nunca me he podido esconder. Y entre más quiera vivir la vida escondido de Dios, más mi corazón, más mi interior se estará ensuciando. Hermano, yo lo quiero llamar y decirle una cosa. No culpemos a los demás. Agarremos nuestra responsabilidad y no seamos como Jonás, de tratar de escondernos de la presencia de Dios. Recuerde, Dios nos ama. Dios quiere estar en nuestra vida. Dios quiere que usted y yo sepamos que Él camina a nuestro alrededor, que Él está siempre presente. Y lo malo que nosotros hagamos, dice la Biblia, que rodillas tenemos para venir al Padre y pedirle perdón y arrepentirnos y alejarnos y obedecer a Dios. Yo no sé, hermano, cuántas veces usted ha querido hacer lo que yo quise hacer, esconderme de la presencia de Dios. Cuando me retiré del Señor, dije, ya nunca más vuelvo a predicar. Tiré todas mis camisas, tiré todos mis pantalones y nomás dejé las lágrimas y risas. Una corbata negra que utilizaba para los entierros, para los funerales y para las fiestas. Nomás esa la dejé. No sé por qué me gustaba, pero fue lo único que dejé de la ropa que yo utilizaba para predicar. Quise esconderme de Dios y sufrí las consecuencias. Al pastor, cada vez que me lo encontraba, me le escondía. Siempre lo he dicho. Él entraba por una puerta y yo me salía por otra. Se metía por un pasillo y yo salía por otro pasillo y me salía adelante. Siempre anduve corriéndole. No a él, sino le corría al Señor, porque yo sabía que Él me iba a decir, véngase a la iglesia. Porque cada vez que teníamos un encuentro me decía, no está yendo a la iglesia. Y luego me decía, cabezón. Porque estaba siendo desobediente a lo que Dios me había dicho. Pero como Dios no nos deja
Le digo, yo tiré todas mis camisas, yo tiré todo. Llego aquí a la iglesia y al poco tiempo se me invita a predicar y me decía Miguel, ándale, pues predíquenos. Y ese día le dije, pues vengo en camiseta. Me dijo, no le hace, predique. A eso lo llamó Dios. Y poco a poquito Dios me fue dando, la pastora me regaló, no me acuerdo cuántos trajes de pantalones y camisas, y Dios me empezó a formar, a armar una vez más de lo que yo necesitaba para poder hacer el trabajo que Dios me da. Fueron y sufrí consecuencias, hermano. No quiero que usted pase por esas consecuencias. No quiero que usted sufra lo que estos hombres sufrieron. Recuerde un momento, una vez más, 3 días adentro del estómago de un pez. ¿Hacía frío, hacía calor? No sé. Pero sí quiero pensar que aquel estaba enredado en lo que el pez comía. Y quiero pensar que a lo mejor al tercer día ya le dieron ganas de comer lo que el pez ya había masticado. Eso sucede, hermano, cuando usted y yo nos alejamos de Dios. Empezamos a querernos alimentar con lo que el diablo nos ofrece. Empezamos a querernos alimentar con las miserias que el diablo tiene para nosotros, cuando la mesa está completamente servida para disfrutar de los manjares que Dios tiene para que usted y yo nos alimentemos. No tratemos de correrle a Dios. A ningún lado vamos a llegar sin que su presencia de Dios ahí esté. Póngase de pie. Yo no sé, hermano, qué es la vida que usted está viviendo. Yo no sé si usted ha tratado de esconderse de Dios. No sé si en este momento usted está tratando de esconderse de Dios. Pero ni Adán, ni Jonás, ni Jeremías, es más, ni aquellos hombres que trataron de mentirle a Dios pudieron esconder su mentira delante de la presencia de Dios. Yo le invito, hermano, si usted está batallando, si usted no puede, si ya se ha alejado, si no siente ganas de acercarse, bueno, Dios le está llamando. Dios está llamando a su vida. Yo le invito a que pase al altar. Si usted gusta, aquí no se forza a nadie. Si usted siente en su corazón y decirle, Señor, necesito acercarme más a ti.